Hola amigos, bienvenidos a Código Salud 21. Yo soy su presentador Alex S. González y hoy quiero hablarles sobre el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es? ¿Cómo se maneja? ¿Qué esperar? ¿Y cómo se diagnostica? ¿Qué podemos hacer para mejorar el reflujo gastroesofágico? Bien, en primer lugar quiero comenzar explicándoles exactamente qué es el reflujo gastroesofágico. Como su nombre lo indica, no es más que el reflujo de contenido gástrico, es decir, el contenido que está en el estómago, hacia el esófago. Fíjense, el contenido que hay en el estómago es bien ácido. El pH del estómago es tan bajo. Y recuerden que el pH, para los amigos que no saben qué es el pH, es lo que mide el nivel de acidez. Bueno, el pH del estómago es tan pero tan bajo precisamente por el ácido clorhídrico que hay en el interior del estómago. Ahora bien, entre el esófago y el estómago hay un anillo, es decir, una estructura anular, muscular, que se conoce como el esfínter esofágico inferior. Quiere decir, es el esfínter del esófago que evita el reflujo de ácido al interior del esófago. Bueno, ¿qué pasa con las personas que padecen de reflujo gastroesofágico? Bueno, ese esfínter está incompetente, está laxo, está abierto. Entonces el ácido sube al esófago y por supuesto como el pH, el nivel de acidez en el esófago es más bajo, porque no está supuesto a tener ácido en esa parte del esófago, pues produce irritación en todo el esófago y esa irritación puede llegar hasta la mismísima garganta y afectar no solamente el esófago, sino también las cuerdas vocales, la laringe, la faringe, e incluso puede provocar irritación a nivel pulmonar. Una sensación muy, pero que muy desagradable. Eso es, en pocas palabras, lo que es el reflujo gastroesofágico. No es más que la presencia de contenido gástrico del estómago en lo que se considera la región del esófago por una incompetencia de ese esfínter esofágico inferior. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas del reflujo gastroesofágico? En primer lugar, el reflujo gastroesofágico, como el ácido del estómago irrita el esófago, muchas personas se quejan de ardor en el pecho, una sensación muy incómoda de ardor en el pecho. Normalmente este ardor empeora después de las comidas, porque el estómago se llena, por supuesto, se distiende y aumenta y sube más fácilmente el contenido gástrico al esófago, o a la hora de acostarse. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone vertical, todo ese contenido gástrico puede invadir el esófago y por supuesto estos son elementos que empeoran la presentación de este cuadro. Otras personas, otros pacientes se quejan de dolor en el pecho y cuando ese ácido afecta lo que se considera la región de la garganta, puede incluso dar dificultad para tragar. Ahora, la sensación más común y la menos placentera es la regurgitación de alimentos, ya sean sólidos o líquidos. Por supuesto, esos alimentos ya han estado expuestos al ácido gástrico y cuando suben, ¿verdad? Suben bien agrios y entonces tenemos esa sensación súper incómoda en la parte posterior de la garganta. Ahora, cuando este reflujo gastroesofágico se mantiene por un tiempo, muchas personas desarrollan una sensación de que tienen algo atorado aquí, como un nudo aquí, algo atorado aquí en la garganta. Eso se conoce como globus o globus faríngeo y es porque esa sensación parece que como que tiene algo atorado ahí. En realidad ahí no hay nada, ahí todo lo que hay es irritación. Otras personas se quejan de tos crónica, laringitis, asma e incluso interrupción del sueño, porque muchas personas están durmiendo y ese ácido sube por la madrugada y muchas personas se despiertan con tos, ronquera, dificultad en la garganta y eso por supuesto también es muy poco placentero. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se consideran factores de riesgo para el reflujo gastroesofágico? En primer lugar, la obesidad. Es decir, la obesidad es por mucho el factor de riesgo más común para las personas que padecen de reflujo gastroesofágico. Hay otras personas que padecen de hernia hiatal, es decir, parte del estómago penetra a lo que es la cavidad torácica
y eso por supuesto hace que el reflujo sea peor aún. El embarazo también, porque la obesidad, por ejemplo, tiene prácticamente el mismo mecanismo de acción del embarazo, y es que aumentan la presión intraabdominal. En el caso de la obesidad es la grasa, aumenta la presión intraabdominal, y en el embarazo el feto actúa empujando todo ese contenido abdominal hacia arriba, y por supuesto eso empeora también. También algunas enfermedades que son enfermedades de tejido conectivo, como puede ser la esclerodermia, o retraso en el vaciamiento gástrico, es decir, cuando la digestión es muy lenta, también eso hace que el alimento se quede mucho más tiempo en el estómago y tenga más oportunidad de subir hacia el esófago. Otros elementos agravantes del reflujo son hábitos tóxicos como el hábito de fumar, ¿verdad? El cigarro no solamente es un tóxico muy potente, sino que también relaja la musculatura del esfínter esofágico inferior, y por supuesto hace que los alimentos suban con más facilidad. Comer, llenarse mucho, comer comidas abundantes, o comer demasiado tarde en la noche, o comer y acostarse a dormir, algo que también es un error, y de eso vamos a hablar cuando lleguemos a la parte del manejo del reflujo gastroesofágico. Hay algunos alimentos que activan o empeoran el reflujo gastroesofágico. Hay personas que se quejan de que las pizzas, por ejemplo, la salsa de tomate, el puré de tomate, el chocolate, otras sustancias como pueden ser el ajo, el ají, comidas muy fritas también. Hay personas que, cada persona es un mundo, por supuesto, cada persona tiene sus factores agravantes, pero estos son algunos de los más comunes y es lo que la mayoría de los pacientes refieren cuando van al médico. También las bebidas que contienen alcohol o café, o incluso hasta el chocolate, también relajan el anillo esofágico inferior y hacen que el reflujo sea aún más grave. Algunos medicamentos también, como son relajantes, etcétera, que hacen que el anillo se distienda, o alimentos que erosionan la mucosa del estómago y aumentan la producción de ácido, como pueden ser la aspirina o los antiinflamatorios no esteroideos, como pueden ser el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina. Todos estos medicamentos también hacen que el reflujo empeore. ¿Cuáles son las complicaciones si nosotros no manejamos a tiempo este reflujo gastroesofágico? Bueno, en la medida que el ácido va erosionando las paredes del esófago, se ocurren ciertas heridas en el esófago, y esto hace que esas heridas sean reemplazadas por fibrosis, un tejido fibrótico. Es como si fuera una cicatriz ahí en el esófago. Y esto a largo plazo puede producir un estrechamiento del esófago. Bueno, en medicina eso se conoce como estenosis esofágica. Y ese estrechamiento hace que más difícil que el alimento pueda entrar al estómago. También hay personas como el pH del esófago es mucho más alto que el pH del estómago. El pH del estómago es mucho más ácido, por supuesto. Hace que se produzcan úlceras, es decir, llagas peladitas en las paredes del esófago, algo que es muy incómodo. Y ya a largo plazo hay una condición que se conoce como el esófago de Barrett, que no es más que un cambio en el tejido propio de las paredes del esófago, pero que este cambio es precanceroso. Es decir, cuando una persona es diagnosticada con esófago de Barrett, hay una gran probabilidad de que ese esófago de Barrett evolucione hacia un franco cáncer de esófago, algo que por supuesto es algo bien, pero que bien nocivo. ¿Cómo se diagnostica el reflujo gastroesofágico? Bueno, hay varias pruebas, pruebas manométricas, pruebas de medición del pH y del tránsito del bolo alimenticio a través del esófago, pero la prueba más fiel es la esofagoscopía, que no es más que introducir una camarita con una luz al interior del esófago, y ahí el médico puede ver directamente la mucosa del esófago. Y la ventaja de la esofagoscopía es que si el médico encuentra alguna lesión, pues puede sacar una biopsia de esa lesión y estudiarla ya en un laboratorio patológico a nivel microscópico para ver qué tipo de lesión es y si procede para otro tratamiento, o ahí nos quedamos. Entonces, por supuesto, este procedimiento se hace bajo anestesia, no es un procedimiento que se hace a sangre fría,
Es un procedimiento, a usted se le administra un anestésico, usted duerme por unos minutos y el médico aprovecha ahí e introduce ahí el esofagoscopio, que es así como se llama este dispositivo, para visualizar directamente la mucosa del esófago a ver si hay algún problema. Ahora, ¿cómo se maneja el reflujo gastroesofágico? Bueno, hay dos maneras de manejar el reflujo gastroesofágico. Número uno, un manejo medicamentoso o quirúrgico. A usted se le administran medicamentos que ayudan a tonificar ese esfínter que está incompetente y lo ayuda a permanecer más cerrado para evitar el reflujo. Esos son medicamentos que se utilizan. Otros medicamentos que se utilizan son medicamentos para bajar el nivel de acidez del estómago, es decir, suben el pH del estómago, bajan la acidez del estómago y hay varios medicamentos en el mercado. Usted debe discutir con su médico cuál es el más conveniente para usted, por supuesto. Eso está en manos de usted y de su médico. Muchas veces el tratamiento medicamentoso no funciona y hay que recurrir a otro método, que son ya métodos quirúrgicos, que son más invasivos, pero bueno, ya eso está en las manos del profesional que usted vea y de usted, y usted con su médico decidirán cuál es el mecanismo que van a seguir, el camino que van a seguir con respecto al manejo de esta enfermedad. Ahora, hay algo muy importante que sí debemos conocer, y es que el reflujo es totalmente manejable. Y ustedes saben que aquí en Código Salud 21 siempre apelamos a métodos naturales, no invasivos, para combatir todos estos males. Y, por supuesto, hay cosas que se pueden hacer para evitar el reflujo gastroesofágico. En primer lugar, mantener un peso saludable. Es decir, hay una relación estrecha entre la obesidad y el reflujo. Cuanto más obesa la persona, mayor es el reflujo. Y hay personas que simplemente con bajar de peso un 5, un 7%, hasta un 10% del peso corporal, el reflujo desaparece. Lo hemos visto muchísimas veces. Y por supuesto, siempre se les recomienda a todos los pacientes que padecen de reflujo que deben hacer un esfuerzo por bajar de peso. Eso, por supuesto, es la primera medida y para mí la más importante. En segundo lugar, evitar todas estas sustancias tóxicas que pueden dañar la mucosa del esófago, pueden afectar al estómago y que pueden afectar la competencia de este anillo gastroesofágico, es decir, este esfínter esofágico inferior. Y es, por ejemplo, dejar de fumar, evitar el alcohol, levantar la cabecera de la cama de 15 a 23 centímetros. Es decir, muchas veces hay personas que se le dicen, no, tienes que subir la cabecera de la cama. Y las personas lo que hacen es ponerse 18 almohadas en la cabeza. Eso no funciona así. Como funciona es poniendo calzos para la cabecera de la cama, que puedan levantar la cama completa, porque el secreto está en levantar el torso. En su defecto, si no pueden levantar la cama, porque la cama tiene ruedas, porque pesa mucho, porque es eléctrica, o porque es incómodo, o porque no encuentran un calzo para las camas, lo ideal también sería poner cojines debajo del colchón para que el colchón levante lo que es la parte del torso, de la cintura hacia arriba. Fíjense, no son almohadas en el cuello, no, eso no va a ayudarle a usted con el reflujo, sino levantar la cama completamente para que el cuerpo quede levantado por lo menos 15 o 20 centímetros, de 6 a 10 pulgadas, más o menos. Y con esto, por supuesto, que evitamos que el ácido del estómago suba. No acostarse inmediatamente después de comer. Es decir, después que comemos, tenemos que esperar por lo menos 3 horas, 2 a 3 horas, para acostarnos a dormir. Nunca acostarnos con el estómago lleno, porque recuerden que cuando el estómago se llena, eso aumenta el reflujo también. También comer lentamente y masticar con mucho cuidado. Y esto es algo que nosotros a veces descuidamos, que es la masticación. Y comemos muy rápido y no masticamos bien los alimentos. Cuanto mejor usted mastique el alimento, más fácil le es al estómago salir de ese alimento y que ese alimento pueda pasar al duodeno. Es decir, debemos masticar lentamente, bien, para que ese alimento pueda transitar suavemente por el estómago hacia el duodeno. Esto es algo muy importante que muchas veces descuidamos. Es decir, comemos, pero no masticamos con cuidado para favorecer la digestión a nivel del estómago. Y por supuesto, algo que se impone, evitar los alimentos y las bebidas que aumenten el reflujo gastroesofágico. Si usted sabe que algo le hace daño,
El tomate, el puré de tomate, las grasas, los alimentos fritos, el alcohol, el cigarro, el café, el chocolate. Si usted sabe que algo en específico le aumenta a usted el reflujo, por supuesto, debe evitar ese alimento, las comidas muy picantes o ricas en especies. Usted sabe qué es lo mejor para usted, usted sabe qué es lo que le está afectando y por supuesto, la medida número 1 para evitar eso es evitar estos alimentos que están provocando el daño. Eso es sentido común y se impone. También debemos evitar el uso de ropa ajustada. Hay personas que utilizan fajas muy ajustadas contra la región abdominal y eso por supuesto al aumentar la presión intraabdominal, todo ese contenido gástrico sube con más facilidad al esófago. Entonces, estas medidas aparentemente son sencillas, pero pueden resolver un grave problema de salud como es el reflujo gastroesofágico, que es por supuesto muy incómodo y que a muchísimas personas les quita el sueño. Pues bien amigos, este era el video que tenía para ustedes en el día de hoy. Espero que haya resultado de interés. Como siempre les recomiendo, no tomen ninguna decisión sin antes consultar con un profesional. Recuerden que esto es solamente con motivos informativos, consejos generales con motivos informativos. Y siempre les sugiero que se suscriban a mi canal para que se mantengan actualizados sobre temas de salud importantes, no solamente para usted, sino también para los que lo rodean. Nos vemos en un próximo encuentro.